Hola nuevamente, pues hoy estamos ya en nuestra última clase. Espero que este curso pues lo hayan disfrutado tanto como yo. Juicio de amparo, a mí como se los dije en la primera clase, me gusta muchísimo. He tenido la oportunidad de estar dentro del Poder Judicial Federal y pues ha sido una experiencia muy bonita. Les decía que tuve la fortuna de estar en al menos dos juzgados de distrito, en tribunal unitario, en tribunal colegiado y en tribunal colegiado auxiliar. Entonces, pues esa experiencia es la que un poco les comparto. Actualmente como abogado postulante, pues es ello, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar sobre las causales de improcedencia y las de sobreseimiento. Y pues bueno, comenzaremos precisamente con las causales de improcedencia. Como ustedes pues bien saben, pues son bastantes las que establece en cuanto a las de improcedencia, las causales de improcedencia establecidas en el 61 de la Ley de Amparo, pues son bastantes. Vamos a tratar de analizar pues todas, eh, las que más requieran un comentario de ejemplo, pues así lo haremos, ¿no? Yo reitero la disposición de mi parte para efectos de, si hay dudas, comentarios, si hay necesidad de poner otro ejemplo, pues estoy en la mejor disposición. Bueno, el 61 de la Ley de Amparo establece en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente precisamente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y esto, vaya, con toda esta reforma tanto constitucional como en la propia ley de amparo, la penal de 2008 y toda la jurisprudencia que ha venido surgiendo, pues estas causales de improcedencia vamos a advertir pues que a veces dejan un sabor de boca como son bastante restrictivas, ¿no? Que limitan el acceso al juicio de amparo, y pues que si lo contrastamos con el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues pareciera ya no tan accesible, ya no tan efectivo ni tan idóneo, ¿no? Entonces, creo que también hay que decirlo, pareciera que los juzgados de distrito hoy día son especialistas, ¿no? En buscar causales de improcedencia, olvidando que justamente tanto el 1, el 17, el 20 en materia penal buscan pues, la mayor protección de los derechos humanos, ¿no? Un estándar tan amplio, pues pareciera que se prefiere o se prevalece unas causales de improcedencia que muchas veces pues dejan esa sensación de que ya no es tan accesible este instrumento que protege precisamente los derechos humanos, ¿no? Y el restringir en la ley de amparo la posibilidad de poder cuestionar cuestiones constitucionales, pues creo que desde mi punto de vista choca con el derecho internacional de los derechos humanos, porque pues como lo analizamos la primera clase, pues hay cosas, instituciones que se nos antojan como para que sean analizadas en control convencional, que son violatorias de derechos humanos y pues que requiere por lo tanto un análisis y un pronunciamiento por parte de la autoridad federal, ¿no? Entonces, el arraigo es constitucional y entonces en México podríamos establecer que pues no tenemos ningún instrumento que nos proteja contra esa institución, aunque esté en desuso, como lo dije desde la primera clase, pero pues eso no importa, pues es una cuestión constitucional, pues que no procede nada, ¿no? Porque el juicio de amparo, como el instrumento idóneo y efectivo que tenemos en México, pues tampoco es posible, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo advirtamos y dejemos algunas preguntas con una respuesta que invite también al análisis, ¿no? Pareciera que a la pregunta expresa si se puede violentar la Constitución a sí misma, para la ley de amparo sería no. Desde mi punto de vista como académico, como abogado postulante y desde mi experiencia, creo que sí se viola a sí misma la Constitución en algunas instituciones y por lo tanto requeriría
hacer a lo mejor no un control constitucional, pero sí un control convencional, porque finalmente si firmamos y ratificamos tratados internacionales bajo la perspectiva que analizamos la primera clase de el 1 y el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el propio 1 de nuestra Constitución, pues obligaría a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a analizar, ¿no? Entonces, creo que es importante decirlo para efectos de nosotros a través del juicio de amparo indirecto, como si es improcedente, sé que se estarán preguntando, pues yo lo haría desde las obligaciones internacionales para efectos de que se le haga control convencional al 61 fracción primera, por ejemplo, en este primer análisis, ¿no? Para decirle, a ver, juez de distrito, sé y conozco el 61 de la ley de amparo, pero quiero que tú lo analices para efecto de que me digas si es constitucional y es acorde con los tratados internacionales, y después de ese análisis, si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Pero necesito un por qué, un cómo, una motivación, una fundamentación que incluya los tratados internacionales. La fracción segunda establece que la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y bueno, como sabemos en nuestro sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es el máximo órgano jurisdiccional, pero creo que también no podemos poner nosotros como estos obstáculos, ¿no? Recordemos que la Suprema Corte también funciona en salas, entonces, ¿por qué no permitir que se analice pues precisamente en esa facultad de atracción pues lo que ha dicho alguna de las salas, ¿no? Y que en un amparo indirecto pues se analice esa jurisprudencia, la aplicabilidad y los derechos humanos, el control de convencionalidad, ¿no? Sé que muchas veces estas cuestiones que se plantean desde la academia pues para los tratadistas o los servidores públicos al interior del Poder Judicial Federal pues, parecieran ociosas o parecieran como muy descabelladas, pero no lo es, ¿no? Recuerdo cuando se empezó a hablar sobre la obligatoriedad de los derechos humanos, las recomendaciones y las sentencias dictadas a nuestro país, y pues era también un motivo de a veces hasta de burla, ¿no? Y hoy es una realidad, ¿no? Lo mismo es lo que estoy comentando, espero que esto que estoy comentando en algún momento pues no sea una cuestión meramente académica, sino una realidad, ¿no? Y creo que, como se los he dicho a lo largo de las clases, creo que nuestra labor justamente pues como abogados, como estudiosos del derecho, pues es justamente cuestionar, ¿no? Y todo aquello que consideremos pues que viola derechos humanos de nuestros o de nuestros pues clientes o de los quejosos, pues creo que vale la pena que se analice, ¿no? No podemos hablar de cuestiones absolutas cuando pues no hay cuestiones así, al ser la materia prima, pues los derechos humanos de las personas, ¿no? Es tanto como decir que en los temas de aborto, de eutanasia, de muerte asistida, de suicidio asistido, ¿no? Del casamiento o la adopción de personas del mismo sexo, pues sean cuestiones que no se tengan que analizar, y creo que eso no es así, ¿no? Y así cualquier categoría sospechosa, así cualquier situación en la que un ser humano pues se sienta vulnerable, ¿no? Entonces creo que es así. La siguiente fracción habla sobre precisamente los actos del Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, esto está en la propia Constitución en el artículo 100, que se establece que los acuerdos y las resoluciones emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal serán inatacables, ¿no? Otra de las cuestiones que no comparto, y yo los invito a leer precisamente uno de los artículos que escribí al respecto sobre esta fracción. Creo yo que es inconvencional porque justamente el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una obligación para las autoridades en nuestro país, que es justamente que para toda resolución haya al menos una segunda instancia, ¿no? En cualquier materia, no solo la penal, toda resolución debe de ser al menos revisado en una instancia superior, ¿no? De lo contrario, se violaría el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así lo establecí en el artículo denominado inconvencionalidad o convencionalidad de la fracción tercera del artículo, en aquel entonces de la ley de amparo, ¿no?
Los invito a leerlo, es un artículo que escribí hace tiempo y que pues justamente da cuenta de esto que ahora comento con la inatacabilidad de los actos o resoluciones del Consejo de la Judicatura, ¿no? Ahí mismo en el artículo pues yo planteo pues que pueda ser la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano, pues que pueda revisar los actos del Consejo. Recuerden que el Consejo de la Judicatura es un órgano de administración, de disciplina, de capacitación del personal del Poder Judicial de la Federación. Luego entonces, pues no sé, pensemos, por ejemplo, en un cambio de adscripción, en un procedimiento disciplinario en contra de un juez o un magistrado, un propio secretario o actuario, pues creo yo que vale mucho por el sistema de protección de los derechos humanos, pues que haya una revisión a esa determinación, ¿no? Si el propio sistema de justicia federal establece que en contra de la resolución del juicio de amparo indirecto procede la revisión, pues ¿por qué no o la propia revisión en amparo directo, no amparo directos en revisiones, donde la Suprema Corte revisa las sentencias emitidas por tribunales colegiados, ¿no? Son los señores magistrados de circuito. Entonces, ¿por qué no en la misma sintonía pues se pueda revisar estos actos de cualquier índole del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Entonces, creo yo que es importante pues ahondar en esta causal de improcedencia. Por otro lado, contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, aquí lo único que tengo que comentar es que estoy de acuerdo porque pues el juicio de amparo no procede en materia electoral, ¿no? Para eso está, como ya lo establecí en la clase anterior, el juicio de protección de los derechos políticos electorales, que es justamente lo que yo denomino juicio de amparo electoral, que conoce justamente este Tribunal Federal dependiente del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en la fracción quinta tenemos contratos del Congreso de la Unión y contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Entonces recordemos, improcedencia del amparo indirecto, pues en estas fracciones se establece que no procede contratos del Congreso de la Unión ni contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, y esto pues vale solamente comentar pues que es por la propia naturaleza de sus actos, ¿no? Lo que yo también tengo que opinar al respecto, pues es que yo creo que al menos en los actos del Congreso de la Unión, pues ningún acto de autoridad, sea de cualquier órgano, debiera quedar pues al aire, en el limbo jurídico. O sea, creo que todos los actos de las autoridades deben cumplir un estándar mínimo de motivación y fundamentación, de respeto irrestricto de los derechos humanos, y que por lo tanto eso implicaría que sean revisables todos esos actos por la autoridad competente, que en este caso considero yo que podría ser un juez de distrito a través del amparo indirecto. Luego entonces al menos esta fracción quinta, pues la consideraría como inconstitucional e inconvencional porque viola precisamente el 25 de la Convención Americana a la que me he referido con antelación. Por su parte, la fracción 7, que establece contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones, ¿no? En el mismo sentido, ya hay tesis aislada al respecto de que si bien es cierto los congresos del estado en esa soberanía en la que puedan emitir sus actos, pues no procede el amparo indirecto. Hay una salvedad, ya lo estableció así el Tribunal Colegiado de Circuito, donde establece que si bien son actos soberanos, no pueden desconocer precisamente la motivación, la fundamentación y el debido proceso, ¿sí? Acuérdense ustedes que dos de los derechos humanos que sí son absolutos y que no aceptan restricción alguna, que es, ya lo comentamos en las clases pasadas, es precisamente el debido proceso y la no tortura. Entonces, el debido proceso, hasta en los estados de excepción, debe ser perfectamente respetado, pues de lo contrario, pues estaría violentando derechos humanos que podrían resultar de imposible reparación, ¿no?
Entonces, con esa explicación al respecto. Por otra parte, en la fracción octava tenemos contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Bueno, pues ya lo establecimos nosotros en la clase anterior cuando hablamos sobre los principios del juicio de amparo, donde pues precisamente estas resoluciones que ya emite la Suprema Corte, pues tienen esos efectos generales, erga omnes, ¿no? Entonces, sin mayor comentario al respecto. La fracción 9, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, ¿no? Y bueno, hay una tesis, no la comparto al 100%, que establece que los jueces de distrito pues no violan derechos humanos, ¿no? Entonces no me podría ir al amparo indirecto en contra de un juez de distrito cuando está resolviendo en amparo indirecto, ¿no? Y bueno, ahí yo considero que cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias viola derechos humanos, pero bueno, para eso está, en lo que estoy de acuerdo es que pues, para eso están los recursos de queja y de revisión respectivamente, en donde pues precisamente pues van a poder ellos, los tribunales colegiados de circuito, pues revisar estas resoluciones en donde pues se advierta si hay o no transgresión, y es lo que no comparto, pues a la ley de amparo, ¿no? Al debido proceso legal, ¿no? Pero pues no se analiza precisamente cuando debiera hacerse controles constitucionales y convencionales en todas las instancias, ¿no? Bien, por su parte, en la fracción 10 del 61 de la ley de amparo, pues se establece contra normas generales o actos que sean de otro juicio de amparo, ¿no? Y bueno, pues eso estoy totalmente de acuerdo, pues tenemos que esperar a que se resuelva un juicio de amparo indirecto y para eso tendríamos los recursos ya establecidos, para que sean revisados por un tribunal colegiado, ¿no? Creo que eso sí no puede permitirse que los quejosos o los abogados pues sorprendan a las autoridades en donde siento que ya estoy perdiendo un juicio de amparo, pues presento otro, ¿no? Y como si fuera un tema pues que sea inacabado, ¿no? Creo que eso es muy correcto porque pues tenemos que esperar a que se resuelva para interponer, insisto, los recursos, no otra demanda de amparo para que pues, sea analizado por otro juez de distrito, ¿no? Creo que este sistema donde el Poder Judicial Federal administra los números de amparo, donde administra las autoridades responsables, donde administra el nombre del quejoso, pues sea un filtro para que no lo sorprendamos y presentar contra el mismo acto y las mismas autoridades diversos juicios de amparo, ¿no? La fracción 11 contra normas generales o actos que hayan sido materia de un juicio, de otro juicio de amparo en los términos establecidos en la fracción anterior, ahí sin mayor comentario. Viene la fracción 12 que establece precisamente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, ¿no? Pues creo que el juicio de amparo, por su trascendencia e importancia, la carga de trabajo, que también hay que decirlo, que tienen los jueces de distrito, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, pues es bastante. Entonces, pues también pues no ocuparlo, ¿no? Como un tema dilatorio solamente, y bueno, aquí hay que decirlo, es una maestría, lo que estamos llevando a cabo, y pues hay que decir también que la propia ley de amparo establece delitos para aquellos que ocupen el juicio de amparo como un tema dilatorio en sus juicios originales, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo siempre en consideración. La fracción 13, contratos consentidos expresamente, ¿no? Esto, pues bueno, como abogados sabemos que tenemos 15 días para presentar pues un juicio de amparo y pues que estos 15 días, con excepción de la materia de amparo, que son en amparo directo 8 años, pues tiene que ser así, ¿no? Creo que yo siempre he estado de acuerdo en que existan el procedimiento y se respete, los términos y se respeten, obviamente con sus honrosas excepciones,
a estos términos, tratándose de comunidades indígenas o que se vea en riesgo o en peligro el interés superior del menor, ¿no? Con esas puntuaciones. La fracción 15, contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Como ya lo dijimos, en materia electoral no procede el amparo indirecto ni directo. 16, contratos consumados de modo irreparable. Y bueno, pues en esta tampoco estoy de acuerdo, porque justamente esto genera impunidad, ¿no? Creo que si se acredita, si se corroboró, si se comprobó que hubo violaciones a derechos humanos por parte de una autoridad en su acto emitido, pues no importa que ya haya sido consumado y que a lo mejor sea de modo irreparable, creo que siempre vamos a encontrar una forma de reparación. Solo bastaría recordar el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente establece todo un cúmulo de reparaciones materiales y inmateriales, otras formas de reparación, donde la propia disculpa pública, la propia sentencia, el reconocimiento de responsabilidad de las autoridades, son reparaciones, ¿no? Entonces, el 63 obliga a las autoridades que a toda violación a derechos humanos debe haber necesariamente una reparación del daño. La fracción 17, contratos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿no? Recuérdense ustedes que el amparo indirecto, pues normalmente se promueve en contra de actos o resoluciones pues distintas a las jurisdiccionales, ¿no? Bajo el entendido de esta fracción. La fracción 18, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, ¿no? Que esto es a propósito de lo que vimos la clase anterior de los principios que rigen el juicio de amparo, y de entre ellos está el principio de definitividad. Entonces aquí nos aplicarían ese principio y nos dirían tu demanda de amparo es improcedente por esta razón, ¿no? La fracción 19, cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal que lo pueda modificar, revocar o nulificar, ¿no? Este principio de definitividad pues implica que esperemos a que se resuelva, porque de considerarse, como lo dije anteriormente, de que trae mayores requisitos, de que es tardado, que no trae capítulo de suspensión, pues bueno, entonces eso lo debimos haber llevado desde el primer momento a la demanda de amparo ante el juez de distrito para decirle, y no es que no conozca que tenía que agotar ese recurso ordinario, sino es que me trae mayores requisitos, y bajo esta tesis jurisprudencial que tú puedas invocar, decirle, tú admítelo, ¿no? La fracción 20, contratos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ¿no? Esta improcedencia precisamente pues establece, ¿no? esta posibilidad de amparo indirecto, pues justamente como lo decía la clase anterior, en materia de laboral, pues estas juntas de conciliación y arbitraje pues no tienen una segunda instancia, y pues es directamente procedente el amparo directo. La fracción 21, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, ¿no? En el mismo sentido de la fracción anteriormente explicada, creo yo que el hecho de que hayan cesado, de que ya sea de imposible reparación, no obsta para acudir a un juicio constitucional para que haya una declaratoria de violación a derechos humanos por parte de la autoridad en su acto de autoridad, y pues que pues haya reparación. La fracción 22, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, en el mismo sentido que lo anteriormente dicho del 63 de la Convención Americana. Si materialmente ya no se puede surtir efectos precisamente tanto el acto reclamado o ejecutoria de amparo, pues eso no obsta para buscar una forma alternativa de poder reparar el daño, ¿no? En los demás casos, finalmente la fracción 23, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política o de esta ley, ¿no? Y esta es la fracción que le llamamos en el argot allá afuera el comodín, ¿no? No encontré ninguna de improcedencia en las 22 anteriores, pues te aplico la 23, ¿no?
Entonces, lo digo a lo mejor de forma bastante, pues hasta de broma, pero creo que es una realidad allá afuera que, insisto, los jueces de distrito pareciera que se especializan, no todos, obviamente, afortunadamente no todos, pues pareciera que se especializan en causales de improcedencia, ¿no? Por otra parte, tenemos en el artículo 63 de la ley de amparo las causales de sobreseimiento del juicio de amparo, ¿no? Tenemos en la fracción primera cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique, ¿no? Ante, ante, la, ante el requerimiento de la autoridad, ¿no? A veces pues suele pasar, no estoy muy de acuerdo con ello, pero bueno, así es la ley, así son los criterios, de pues parece que no es tu firma, quejoso, entonces ven a ratificarla, ¿no? Creo que eso es en nada abona a la justicia, pero bueno. Entonces, si hay un desistimiento por parte del cosa, es que ya no quiero continuar con mi demanda de amparo, mi juicio de amparo, pues yo me desisto, es causal de sobreseimiento. La fracción la fracción 2, precisamente cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del 27 de esta ley y una vez que se compruebe que se hizo requerimiento al órgano que se decretó. Bueno, pues estos son procedimientos formales que se deben de llevar precisamente en las publicaciones de los edictos y bueno, pues es un requisito y una formalidad de no cumplirse y así establecerse en el requerimiento, pues sería una causal de sobreseimiento. La fracción tercera, cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado solo afecta a su persona. Yo creo, desde mi punto de vista, que ningún acto de autoridad que viole el derecho humano de una persona, de un quejoso, que tenga familia, pues solamente lo va a afectar a él, ¿no? Creo que todo acto de autoridad que viola un derecho humano, en principio de interdependencia y de indivisibilidad, pues obviamente las personas que tienen familia o tienen alrededor seres queridos, pues siempre que se ve afectado su esfera jurídica va a haber repercusiones, ¿no? A nivel internacional esto se ha desarrollado muy bien porque encontramos víctimas directas y víctimas indirectas, ¿no? Algo que en el sistema jurídico mexicano no es muy común. Aquí solo tenemos víctimas y ofendidos, en algunos casos y en materia penal. Allá en sede internacional, pues es víctimas directas e indirectas. Las directas, las que resienten directamente el daño, y las indirectas, las que por motivo de la violación hacia esa persona hay un efecto radiante que también viola sus derechos, ¿no? Y cito como ejemplo precisamente el caso de las desapariciones forzadas, pues también son víctimas indirectas y que también requieren reparación del daño, pues los familiares, ¿no? Por todas estas violaciones a sus derechos, sobre todo a el 5 de la Convención Americana, que es integridad física y psicológica, por toda la zozobra y el miedo que esto les genera, ¿no? Y no es exclusivo de la materia penal. En Atala Rifo contra Chile, esta jueza chilena precisamente que tratándose de materia familiar le quitan la guardia y custodia de sus menores hijas derivado de sus preferencias sexuales, así lo argumentó la máxima autoridad jurisdiccional en ese país, y entonces pues, la corte dijo esto no puede ser así por no solamente ser discriminatorio, sino porque atenta contra el derecho de la familia y la convivencia de la madre con las menores, ¿no? Entonces, inclusive resaltó el interés superior del menor porque en el caso específico, no estoy diciendo que sean todos, en el caso específico se demostró que las menores estaban mayormente estables con la madre porque ella es la que conocía la escuela, la medicina, los gustos, sus actividades de las menores, ¿no? Cuando las sacan de ese núcleo, se las lleva el padre que no había convivido tanto con ellas y ella esa inestabilidad y ese impacto que tiene esas menores, ¿no? Bien. Viene la fracción 4 que precisamente establece de las constancias de autos cuando apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probara su existencia. Y bueno, esta fracción aparejada con el capítulo de delitos de la ley de amparo, pues habría que tener cuidado porque nosotros no podemos estar
falseando la información o mentirle al juez de distrito por las repercusiones delictivas que esto puede contraer, ¿no? Y finalmente, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que se refiere el capítulo anterior, ¿no? Entonces, si hay una causal de improcedencia del 61, en automático pues me van a sobreseer con base en la fracción quinta, ¿no? Y todos estas hipótesis de causales de improcedencia y de sobreseimiento pues son justamente pequeños obstáculos, algunos justificados, algunos otros considero yo desproporcionados por las implicaciones que esto conlleva, pues necesariamente tenemos que nosotros conocerlas y pues tratar siempre, y así yo lo recomiendo en la demanda de amparo, siempre hacer un capítulo específico donde yo le pueda decir al juez de distrito, yo conozco el 61 y las causales de improcedencia y de sobreseimiento, pero de una vez te digo que ninguna me aplica, y si hay alguna que ustedes consideran que sí les aplica, medio aplica, pues de una vez hacer los argumentos para decirle al juez de distrito que los tome en consideración para que no sea un tema que llanamente pues no sea debatido por parte de ustedes y pues que definitivamente se les aplique, pues trayendo como consecuencia pues que pierdan el asunto, ¿no? Y recordemos nosotros que pues nuestro trabajo como abogados pues va implícito derechos humanos de nuestros representados, como son su libertad, sus bienes, sus posesiones, sus derechos humanos. Entonces ahí la importancia de que siempre hagamos lo mejor y de la mejor manera posible en nuestro trabajo, porque pues esto también va a implicar en derechos humanos, ¿no? Entonces les agradezco mucho la atención y la oportunidad para comentar y hacer algunas reflexiones sobre esta materia que es muy importante hoy en nuestra sociedad. Y pues bueno, me reitero a la orden por dudas o comentarios, y pues recuerden que en la medida que hagamos las cosas bien y de la mejor manera, en esa misma medida, pues tendremos una mejor sociedad. Mi nombre es doctor José Alfredo Gómez Reyes, fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.